Jonathan Malora, seorang pengemudi ojek motor, terlihat membersihkan puing-puing di rumahnya yang hancur. Ia mengatakan keluarganya nyaris menjadi korban dalam serangan tersebut. Malora mengatakan anak-anaknya kini kehilangan tempat tinggal dan mengalami trauma sejak peristiwa itu. Ahora quedaron damnificados. Todos los días, desde ese día lloran que lloran. Mi suegra llora que llora. Mis hijos. Papá, me quedé sin casa. Eso a mí me da, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son unos niños. ¿Sí me entiendes? Que están empezando la vida. Está bien uno. Que ya uno ha vivido la vida, ya uno sabe qué es lo que es. ¿Sí me entiendes? Pero ellos, ¿qué culpa tienen ellos de eso? ¿Qué culpa tiene la gente, las señoras que fallecieron aquí de eso? Nada. No tenemos la culpa de los problemas de los demás, ¿sabes? Aunque haya pasado un accidente, está bien, pero pagaron uno que no tenían que pagar. Menurut otoritas Venezuela, serangan Amerika Serikat menghantam wilayah La Guaira, Caracas, serta negara bagian Miranda dan Aragua, menyebabkan korban dari kalangan militer, sipil, dan pasukan pengamanan Presiden Nicolas Maduro, meski jumlah korban belum dirinci. Sebuah keluarga di Caracas menunjukkan kerusakan rumah mereka akibat serpian ledakan setelah serangan udara Amerika Serikat ke kompleks militer Fort Tiuna. Serangannya terjadi Sabtu dini hari 3 Januari 2026, memicu kepanikan warga di kawasan permukiman sekitar. Eligia Sulbaran, seorang pegawai administrasi di Kementerian Pendidikan Venezuela, memperlihatkan serpian logam yang menembus dinding rumahnya di komunitas Ciudad Tiuna yang berada di dalam kawasan Fort Tiuna. Asap masih terlihat membumbung dari area pegunungan di sekitar Fort Tiuna sehari setelah serangan. Pengoboman juga menyebabkan pemadaman listrik di lingkungan tersebut, membuat warga terisolasi dari informasi. Esa es la peor experiencia que uno le puede desear a las personas, porque hay personas que desearon eso, pero tú no estás en el país, tú no lo vives, lo vivimos nosotros los venezolanos que estamos aquí. No desees algo que vas a perjudicar a los demás. Porque nosotros estamos viviendo zozobra. ¿Por qué? Porque no hay luz. Tenemos como 30 horas sin luz. Nosotros no sabemos qué está pasando afuera, qué noticias están dando allá afuera, porque nosotros no tenemos luz para ver un noticiero, saber qué ha pasado, cuántas personas han fallecido, porque esas personas son seres humanos también. Fort Tiuna merupakan salah satu zona militer utama Venezuela dan menjadi sasaran utama dalam serangan Amerika Serikat yang menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Sementara itu, warga sipil di sekitar lokasi serangan kini hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, menunggu pemulihan dan kejelasan situasi pasca operasi militer tersebut.